Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con Marcelo Marmer. Bueno, Marcelo, bienvenido a Entrevidas. Muchas gracias, buenas noches, un gusto. Vamos a estar hablando, bueno, de tu libro Informe Preliminar sobre Delia Santos, publicado ahí por Leviatán, por la editorial. Lo muestro, un libro, la verdad que muy interesante. Ahora vamos a hablar un poquito de, bueno, esta historia. Vos sos psiquiatra, psicoanalista. eh, bueno, Bien. Tiene que ver con, bueno, una persona desaparecida, ¿no? Con un tema que la verdad que nos convocó a lo largo de muchos años y nos sigue convocando. Eh, Vos atendiste también, digamos, familiares de desaparecidos. Eh, Sí, bueno, hay sí, como yo una... pertenezco, Sí, perdón. no, al contrario. No, yo pertenezco a un equipo en un organismo de derechos humanos y atiendo personas que estuvieron en situación de detención ilegal durante la dictadura militar. Y en este caso puntual, bueno, vos hablaste con gente cercana a, bueno, Delia Santos, ¿no? Y ahí aparece la memoria, la reconstrucción a través de otras voces. Contame en qué momento decidiste empezar a escribir este libro. Bueno, qué interesante esto. Yo había escrito un libro de cuentos con palabras que a mí me quedaban de las historias que yo escuchaba de personas que habían estado en situación de detención clandestina en campos de concentración argentinos y me quedaba con frases de dos o tres palabras y a partir de ahí creé personajes y escribí los cuentos que publiqué en su momento, se llama el libro Encierros Involuntarios. No son historias clínicas, muy por el contrario, son, digamos, personajes que creé a partir de frases, insisto, de dos o tres palabras. Sí. Transcurrido ese tiempo, yo había hecho, junto con ese libro, Encierros Involuntarios, bastante lectura de la época, de los 60 y 70, como para entender un poco mejor las historias que había contado. Y me pareció que esa investigación histórica que yo había hecho sobre los 60 y 70 empezaba a tener un volumen importante y descubrí, eh, creo que hace 2 años o un poquito más, que realmente podía contar una novela con esa eh, cantidad de información, digamos. Y lo que hice en ese momento entonces es tomar esos hechos históricos y sobre esos hechos crear personajes, hechos de la realidad, a los que agregué los personajes. Y pensé en una novela a la que llamé entonces Informe Preliminar sobre Delia Santos. Yo trabajo mucho con el testimonio eh, por la característica que es atender a personas que estuvieron en situación de encierro en campos de concentración y por eso la novela tiene el formato de testimonios y lo que vos muy bien decías, eh, lo que implica el tema de la memoria. Y hay algo que también, ¿no? Aparece en cuanto al estilo de escritura que aparece en algunas cosas que funcionan como poemas o en verso, pero vas también desarrollando una historia, digamos, varias historias. Sí, vos sabés que es interesante esto porque a mí me gusta escribir poesía, pero no me considero un hábil escritor de poesía. No sé tampoco si soy un hábil escritor, pero eh, no es que tengo tanta habilidad para la poesía, pero me gusta. Y quise volcar algunas eh, frases poéticas en el libro. Me parece lindo incluir la poesía en la prosa. No, bueno, Y por otro lado, y es muy interesante, sí, sí. quería, bueno, Sí. perdón, me preguntaste algo. No, no, que es muy interesante cómo encontraste este sistema para volcarlo, ¿no? Ir mechando entre lo que venís contando, algo más narrativo,
y esta narrativa en verso, ¿no? Claro, por un lado eso, por un lado lo que puede ser literariamente incluir poesía en la prosa. Y por otro lado, Mauro, hay algo que aprendí de David Fuenquinos, eh, que escribió un libro que se llama Charlotte, en el que él interrumpe las oraciones si bien esa interrupción no es necesariamente un, un modo poético, él interrumpía porque decía que necesitaba respirar para pasar de una oración a la otra, o de una palabra a la otra, mejor. Y me interesó mucho ese modo, y por eso cuando hablo de Delia en el informe preliminar, eh, también tomo ese formato, interrumpo las oraciones, es decir, que además de tratar de hacer poesía con esa escritura, esa interrupción para poder respirar, para poder, digamos, superar un momento de malestar en la escritura, de angustia por lo que se está relatando, narrando, lo tomé de Fuentinos. Me pareció interesante ese método. No, es interesante, la verdad que es una manera, como decís, ¿no? De cambiar, de respirar, ¿no? De otro tipo de cambios abruptos en la historia. Y bueno, en un momento aparecen otros personajes, por ejemplo, Jorge Corín, ¿no? Que aparece en un momento, donde empieza a contar un poco cómo la conoce, ¿no? A Delia, que también después aparece el apodo de Rubia, ¿no? Eh, bueno, y van apareciendo otros personajes como Carlos Sí. Chávez. eh, y hay un momento, bueno, se van dando ciertas descripciones de ella, ¿no? Vamos viendo cómo va creciendo este personaje, ¿no? Bueno, personaje porque, bueno, estamos hablando del libro, pero digo, de la novela, pero bueno, esta persona, digamos, real, Delia cómo va creciendo desde muy chica, ¿no? Desde que empieza a estudiar, después en un momento decide estudiar sociología, se va metiendo, ¿no? En este grupo de estudiantes, ¿no? Y tiene ya una voz muy, muy fuerte en el grupo. Y en un momento la describe como que, bueno, era la chica que hacía preguntas picantes también. Em, ¿Cómo fuiste armando el personaje de Delia? ¿Hiciste como una especie digamos, de análisis, digamos, te la imaginaste y empezaste a volcarle ciertos, viste, maneras, formas, pensamientos de ella? Eh, bueno, eh, yo creo que el personaje, en principio me lo imaginé eh, como fuera de los estándares que uno conoce de lo que es un militante. Eh, Hay algo que se proponía y se, digamos, transitó en las militancias políticas, que es como un formato de cierta dedicación exclusiva, por decir así, a la militancia, cosas que a veces pasó, pero me interesaba dar vuelta a esa imagen, dar vuelta a ese formato y pensar un personaje más contradictorio, muy militante, muy, digamos, comprometido con sus ideales, pero también con todas las contradicciones que tiene cualquier persona. Y así pensé este personaje. Pensarlo contradictorio, pensarlo como alguien que también tiene aspiraciones eh, burguesas, como se decía en la época, más allá de su militancia en grupos, digamos, de pertenencia popular, y así pensé el personaje. Quise que fuera lo que se llama en literatura un personaje redondo, elíptico, no un personaje plano, ¿no? Sí, tiene Sino un muchos personaje. matices, ¿no? El personaje. Por eso me interesaba hablar un poco de cómo había sido la construcción, porque, bueno, está bien marcado eso. En cuanto a la estructura,
vos en un momento armaste como una especie de escaleta, lo que sería en cine, por ejemplo, para la escritura de la historia. ¿Sabías hacia dónde ir? Bueno, ¿cómo se fue desarrollando la escritura? Sí, la verdad es que tenía una escaleta, como vos decís, tenía un formato previo. Por supuesto que fueron apareciendo cosas que en la descripción de los personajes siempre aparece, algo que hay que sumar o restar, ¿no? Del personaje o de una acción, pero sí, tenía la escaleta hecha, sabía dónde quería llegar. Me interesaba el tema no quiero espolear la novela, pero me interesaba el tema de la decepción, de la traición. Quería meterme con eso. Bueno, no vamos a spoilear, pero en un momento es una situación donde aparece esa, por ejemplo, esa palabra, ¿no? Traición, traidor, ¿no? Pero sin spoilear demasiado, porque es una escena importante, ¿no? Pero bueno, aparece, ¿no? Eso dando vueltas. En un momento aparece una niña que ve un cartel, René siempre, y cuando leía, ¿no? Digamos, cuando leí el libro y leí esa parte, ¿no? Digamos, me imaginaba, ¿esa no fue una imagen disparadora para vos? Porque es una imagen muy potente, ¿no? Esta niña viendo eso en la calle, ¿no? Y empezando a preguntarse a qué se refería. Sí, qué bueno que me lo preguntas así, porque la imagen disparadora es la imagen de las letras escritas. Y alguien tenía que leer esas letras. Claro, Porque la pintada era algo muy de la época, ¿no? De los 60 y los 70. La pintada en la calle, la pintada un poco prohibida, porque recordemos que había represión y las pintadas no eran grafitis, claro. digamos, para todo público, eran más bien eh, cosas que se escribían, palabras que se escribían en plena represión, ¿no? Estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70. Así que lo que me motivaba era la imagen de la pintada. Después, por supuesto, que necesitaba alguien que lo leyera y que cargara con la memoria sobre eso. Por eso elegí una niña. No, y es muy, bueno, sabia decisión, me parece a mí, de mi humilde, ¿no? Digamos, lectura, porque me parece que atrás de esta mirada, de esta niña, también está esto de la curiosidad, ¿no? Leer algo que le llama la atención, pero quiere saber más. ¿Por qué lee eso? ¿A qué se refiere, no? Me parece que es todavía más atractivo que la mirada sea desde la ingenuidad de una niña y no desde un adulto. Claro, claro. Está bien, claro, tenés razón. Tenés razón. Esa curiosidad propia de los niños. Claro. Marcelo, ¿y en qué Claro, momento que también, Sí, perdón, que me parece ahora que me lo decís, Mauro, me hace pensar esto que decís, que también invita a que el lector curiosee, ¿no? claro. Porque me parece que es un personaje que puede como hacer una, un lazo, una identificación al lector. Sí, sí, ayuda Vamos, un montón, metámonos ¿no? Porque te juntos. quedás de entrada y decís, bueno, ¿qué pasa con esto, ¿no? ¿A qué viene? No, cómo se va dando. ¿Y en qué momento sentiste que habías encontrado la historia? Digo, la historia para buscar después publicar, ¿no? Ah, Digo, uno cuando cuando, escribe, ¿no? Escribe, bueno, a veces uno tarda en encontrar la vuelta, siempre hay algo que, bueno, tenés que empezar a desenvolver, ¿no? Hasta que se dé con la historia. ¿En qué momento decís, bueno, acá le encontré la vuelta, ¿no? sí, ¿vos te referís a antes de escribir la novela o durante la No, escritura de durante la la novela? escritura. ¿En qué momento decís, bueno, acá le encontré la vuelta, ¿no? Durante la escritura me parece que le encontré la vuelta cuando Delia eh, transita el tema del amor. Ese es el momento crucial, yo creo. Ahí me parece que dije,
acá está la cuestión central. Más allá de los hechos históricos, es una mujer que transita el amor de un modo también sorpresivo para ella, y me parece que eso desencadena eh, el, digamos, la trama central. Y es interesante, porque La- más allá del acontecimiento político, lo social, el amor está atravesándola a ella desde una manera, bueno, como cada uno puede atravesarlo, depende del momento, ¿no? Pero digo, en este caso va más allá de lo político y social, ¿no? Exactamente. Marcelo, Eso me es lo que se gustaría, ve. para cerrar, si puedes leer un fragmento del libro, lo recomiendo mucho, es muy interesante además. Lo vuelvo a mostrar, estoy hablando con Marcelo Marmer, Informe preliminar sobre Delia Santos, publicado por Leviatán. Bueno, pueden pedírselo a la editorial, seguramente le escriben ahí en el Instagram y le contestan con los puntos de venta, ¿no? Etcétera. Bueno, Marce, ahí cuando quieras. Bueno, bueno. Voy a leer uno de los testimonios de uno de los personajes hablando sobre Delia. Perfecto. ¿Eh? Cuando escuché a Delia por primera vez, me llamó la atención. Siempre que oía una voz femenina, preguntona, me daba vuelta para mirar y para mi sorpresa descubrí que era la chica que había visto alguna vez entrando a la facultad y no había podido sacarle los ojos de encima. Era un clásico entre las alumnas de teología no hacer alarde de feminidad. Usaban vaqueros y camisa verde oliva, jamás maquillaje y menos un rouge. A Delia, en cambio, se la veía orgullosa de esos hábitos femeninos dejados de lado por sus compañeras de facultad. Cuando la conocí, usaba pollera hasta las rodillas. Al sentarse, la estiraba con las dos manos para ocultar sus piernas, que se lucían sin que ella lo buscara. Cada vez que las cruzaba, todos suspiraban. No tenía dinero suficiente para comprarse vaqueros ni la camisa verde oliva que se vendía en casas de moda. Recuerdo sus blusas, bastante anticuadas. La ropa joven tardó en llegar a Moreno, pero ella no se detuvo y con el tiempo se las arregló para adecuarse al código informal de vestimenta de la universidad, sin abandonar el rouge de labios ni el perfume. Muy bueno informe preliminar sobre Delia Santos. Marcelo, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta charla. Igualmente, gracias a vos, me hiciste pensar muchas cosas muy lindas. Muchísimas gracias. Un Muchas gusto. gracias. Ahora va a ser una charla muy interesante. Un abrazo enorme. Chau, chau. Un abrazo. Gracias por todo.